Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal Tecnología Productiva. El día de hoy les mostraré cómo formatear esta laptop del Vostro 3460. Aunque en realidad es algo sencillo de hacer, hay que saber cómo configurar nuestro equipo para arrancar desde un pendrive con el sistema operativo de nuestra elección. Esta laptop ya no cuenta con su software original, con lo cual ya no podemos usar una imagen de recuperación para poner nuestro equipo como si hubiera salido de fábrica. O también, si las opciones de recuperación no funcionan y no podemos restablecer el equipo, tendremos que formatear. Antes de comenzar el proceso, les recomiendo ver todo el video para que estén seguros de tener todo a la mano y listos para trabajar en ello. Muy bien, comencemos. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad. Si su sistema de archivos falló y les salió la pantalla azul y no pueden iniciar Windows o repararlo, les dejo este video para que puedan rescatar sus archivos antes de iniciar el proceso de formateo y no perderlos. Pues lo primero que debemos observar o investigar es saber si nuestro equipo viene para BIOS o UEFI. Esto para saber qué tipo de instalación haremos. Nosotros podemos crear un pendrive USB con el sistema operativo en modo dual. Aquí les dejo cómo crear pendrives para Windows en modo dual, lo que no importará si es BIOS o UEFI. Este modo, en ambos casos, hará una partición según la configuración que acepte nuestra tarjeta madre. Si su tarjeta madre acepta BIOS y UEFI o solo UEFI, la recomendación sería hacer la instalación en UEFI y particionar el disco en GPT, pues no hay que desperdiciar este ajuste que es el actual estándar. Si solo acepta BIOS, con el pendrive en modo dual, podremos ejecutar la instalación también sin problemas. Vamos a iniciar el equipo. Presionamos en repetidas ocasiones la tecla F2, esto para entrar al setup. La tecla de acceso puede cambiar de equipo a equipo. Lo que vamos a hacer una vez que estemos en el setup es irnos a boot. Si se fijan, aquí está activado Load Legacy Option Room. Este modo Load Legacy Option Room lo vamos a ocupar para colocar cualquier tipo de instalación de sistema operativo, ya sea UEFI o BIOS. La diferencia, como lo mencioné anteriormente, es que la unidad de almacenamiento principal, si se hace una instalación en UEFI, quedará en GPT, y si se hace una instalación en BIOS estándar, quedará en la unidad de almacenamiento en MBR. Por eso es importante tener nuestro pendrive listo para la instalación que necesite nuestro equipo, o como lo mencioné, crear un pendrive en modo dual. Independientemente qué tipo de instalación hagamos, UEFI o GPT, lo que debemos tener desactivado sí o sí es Secure Boot. Si desactivamos Load Legacy Option Room, las opciones de arranque van a desaparecer. Si lo vuelvo a activar, vuelven a aparecer. Entonces vamos a dejarla activa siempre esta opción. Salimos y guardamos cambios. Aparece el icono de Dell y abajo aparece la carga del sistema operativo. Esto es un claro indicio de que nuestro sistema operativo está en UEFI GPT. Ahora vamos a configurarlo si lo instalamos para BIOS MBR. Presionamos nuevamente la tecla F2 y nos vamos a boot. Como les mencioné, Load Legacy Option Room, nos aparecen todas las opciones de dónde arrancar e instalar, así que lo dejamos activo. Pero si queremos tener la opción de hacer una instalación típica BIOS MBR, presionamos en UEFI. Nos aparece la opción Legacy y al seleccionar Legacy, el Load Legacy Option Room se queda fijo y no se puede deshabilitar. Salimos y guardamos cambios. Ahora, si observamos, aquí cambió el BIOS Setup. Ya no aparece cargando el sistema abajo del logo de Dell. Ya podemos arrancar desde el pendrive y hacer la instalación en BIOS MBR.
Reiniciamos el equipo y presionamos la tecla F12 para arrancar desde el pendrive. Obviamente el pendrive ya debe estar conectado. Seleccionamos el dispositivo de almacenamiento USB y presionamos Enter y empieza a ejecutar el instalador. Ahora vamos a hacer la instalación en UEFI GPT, que es lo más conveniente para este equipo. Nos vamos al setup presionando la tecla F2. De nueva cuenta nos vamos a boot. Nos vamos a boot list option y volvemos a UEFI. Y dejamos activa la opción Load Legacy Option Room. Si la desactivamos no vamos a poder arrancar desde la USB. Entonces vamos a dejarla activa y salimos guardando cambios. Antes de salir, le recomiendo conectar su pendrive para ejecutar la instalación. Ahora presionamos la tecla F12. Si se fijan, viene el mismo menú y ya que tenemos conectada nuestra memoria, vamos a seleccionar el dispositivo de almacenamiento USB y presionamos Enter y empieza a cargar la instalación para hacerla en modo UEFI. Aunque aparecieron estas rayas, no hay ningún problema, la instalación continúa. Dejen acomodo la cámara para que vean el proceso un poco mejor. Ok, una vez que se abre esta ventana, seleccionamos nuestro idioma. Ahora el idioma que se va a instalar, si viene el de su país, mucho mejor. Si no, español, España Internacional está bien. Formato de hora y moneda, aquí sí hay que ponerla de su país. Teclado o método de entrada, lo ponemos en latinoamericano, ya que soy de México. Presionamos instalar ahora. Seleccionamos el sistema operativo de nuestra elección. Recomiendo Pro. Ojo, si tu tarjeta madre tiene una licencia de Windows, no importa qué versión del sistema pongamos aquí. Al final la instalación podría cambiarla a la licencia que tiene preinstalada tu tarjeta madre o la que tiene instalada. Todas las versiones aquí mostradas tienen la arquitectura de 64 bits, ya que el instalador en UEFI solo acepta 64 bits. Damos clic en Siguiente. Aceptamos los términos de la licencia. Aquí vamos a seleccionar Personalizada, ya que vamos a hacer una instalación limpia de Windows 10. Ahora, si observamos, vienen varias particiones del disco duro de esta laptop. Las vamos a eliminar, pero Windows automáticamente las va a volver a crear. Entonces, ¿para qué eliminarlas? Hay que eliminar todas las particiones para no tener problemas cuando inicie o cargue nuestro sistema operativo después de formatear. Lo que vamos a hacer será seleccionar cada una, presionar eliminar y luego aceptar hasta eliminar las 4. Ya cuando solo quede una, la seleccionamos y damos clic en nuevo. Lo que les comentaba, Windows nos dice que para asegurar que las características de Windows funcionen correctamente, creará particiones adicionales. Presionamos aceptar y se crean nuevas particiones. La partición donde instalaremos Windows será la partición que tenga más gigabytes y presionamos siguiente. Solo hay que esperar que termine el proceso. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad. Cuando ha finalizado, nos indica que hay que reiniciar Windows para continuar. Una vez que presionemos el botón reiniciar, tendremos que retirar nuestro pendrive USB, ya que si no lo hacemos, se ejecutará nuevamente el instalador de Windows. Tendremos que reiniciar el equipo manualmente y podría perderse el proceso de instalación y hacerlo todo nuevamente. Si no hay inconveniente, el proceso podría continuar después de reiniciarlo manualmente. Como vemos, aparece el logo del equipo y abajo cargando el sistema. Eso quiere decir que la instalación en UEFI funciona perfectamente. Ya solo tendremos que configurar unas últimas cosas para tener el equipo listo.
En algunas ocasiones el equipo se reiniciará, es normal. Ponemos el nombre de quien usará este equipo y presionamos siguiente. Si quieren colocar la contraseña, no se olviden de ella. En esta ventana solo ponemos aceptar. También damos clic en sí. Si queremos que esté activo Cortana, damos en aceptar y listo. Ya tenemos instalado Windows 10. Tomó alrededor de media hora todo el proceso de formateo en este equipo, así que a ustedes les va a tomar un tiempo similar. Ahora, lo que les faltará hacer es instalar los controladores de su equipo. Les recomiendo bajarlos de la página del fabricante e instalar los programas o apps que utilizarán. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda que tengan, por favor déjenla en los comentarios. Adiós.